30.000 muertos, 200.000 millones de deuda externa, 400.000 millones de dólares fugados a paraísos fiscales. ¡Qué azote! ¡Qué fortaleza ese pueblo! ¡Qué fortaleza tiene ese pueblo argentino! Sobre los cadáveres de sus hijos, sobre el robo, el desfalco, sobre el latrocinio de su riqueza y sobre la terrible devastación de una deuda externa que no se sabe qué es lo que se debe, por qué se debe y a quién se debe. La verdad, somos un pueblo heroico los argentinos. Vamos a hablar de ese tema, de un tema que casi nadie toca porque ya lo tienen incorporado, ya lo han incorporado como si fuera un resfrío incurable. Y esa es la causa mayor de todas nuestras desgracias. O sea, fíjense, 30.000 muertos. Si el dolor de 30.000 hermanos, de 30.000 hijos de la tierra, ¿cuál fue su delito? ¿Cuál fue su delito? ¿Cuál fue su barbarie? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el destino de una deuda que se contrajo por más de 200.000 y tantos millones de dólares con la banca internacional, que son unos delincuentes en el mundo? ¿A cambio de qué? ¿Y dónde están los empresarios impolutos que todavía caminan al lado suyo todos los días y que se presentan en la televisión y que son intocables porque son señores, esos atorrantes, sinvergüenzas, ladrones, que se llevaron 400.000 millones, lo tienen en el exterior? Entonces, el pueblo, esa enorme mayoría que peregrina para poder llegar a fin de mes, no tiene derecho a preguntarse, y no tiene derecho a reclamar, y no tiene derecho a interrogar, porque te hacen callar la boca, porque tienen a los que te dirigen comprados, porque los tienen sometidos con prebendas que se los dan todos los días, y que trabajan y que siguen funcionando de acorde con sus designios todos los días, y están instalados en la cosa pública, en los ministerios, en la senaduría, en el Congreso de la Nación. Esos que todos los días salen a dar declaraciones y que te dicen que vos sos el culpable, o que te dicen que vos te tenés que joder porque sé que te equivocaste. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta la mentira en que ha caído todo un pueblo de 44 millones de habitantes? Y entonces, claro, yo me pregunto, porque uno se pregunta, ¿dónde están las voces que reclaman estas cosas? Las voces que tendrían que estar presentes denunciando minuto a minuto las 24 horas del día. Y claro, las pocas voces que hay están medidas, están controladas o están dominadas y asustadas. Están asustados. ¿Cómo se explica si no? ¿O no tenemos gente que se dé cuenta de esto? Que la gente del pueblo, sin preparación, sin posibilidades de tener voz, tenga que salir a reclamar a las calles, al mundo. Entonces, este pueblo heroico tiene que alguna vez hacer tronar el escarmiento. O sea, ¿quién nos dirige? ¿Quién nos conduce? ¿Quién nos administra los intereses del Estado y del patrimonio de toda una población? ¿Quién? ¿A dónde están? ¿No te has preguntado?
O sea, te piden ahora que los votes. Esos son parte de la culpa de estas cosas. Todos esos señores que ahora andan mendigando tu voto tienen algo que ver en esto. Porque muchos tuvieron poder por el omnímodo, que no se les podía mirar a la cara. Entonces, este resentimiento que está incubado y que está acendrado en nosotros, tiene que tener algún resultado. Alguien tiene que salir a tomar esta posta y decir las cosas y denunciar a todos estos que son cómplices directas o indirectamente de todo este desfalco, de todo este latrocinio y de toda esta barbarie, de todos esos asesinatos, esa criminalidad, esa desaparición de esa juventud que la callaron humillándola, que la callaron escarneciéndola en las cárceles, los asesinaron, los tiraron vivos al mar. ¿Dónde están esos tipos? ¿Dónde están? ¿Dónde están los culpables? ¿Quién dirigió eso? Todavía muchos viven y los hijos y los nietos de esos tipos están al lado de tu casa, viviendo de la bonanza que le produjo el latrocinio, esa riqueza que tienen esas gentes que viven como príncipes y que viajan por todo el mundo y que hacen tantos desastres y que se siguen robando todos los días parte de tu pan, viven al lado de tu casa, porque son los hijos de esas herencias malavidas. Y claro, el pueblo no tiene recursos, no tiene voces, no tiene gente que pueda salir a decir y a denunciar esto. Y lo entretienen porque tienen que conseguir el mendrugo cotidiano. Tienen que salir a ver dónde puede surtir sus necesidades. Pero tampoco tiene salud. Pero tampoco tiene educación. Pero tampoco tiene servicios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta qué golpe tremendo y qué grandeza de este pueblo sumido y con una impotencia que no la puede manifestar bajo ningún punto de vista, porque cuando levanta la voz, te acallan la voz, con una caterva de jueces corruptos que se prestan para que esta manga de atorrantes castiguen a la gente. Entonces, estamos en un momento muy difícil. Estamos en un momento realmente de mucha confusión. Y estamos en un momento de una gran incertidumbre. ¿Sabes por qué? Porque los que nosotros creeríamos que tienen las posibilidades de una solución son unos miserables. Son unos miserables. Están viendo a ver cómo pueden, utilizándote a vos, seguir posicionándose en lugares de privilegio para ir a tomar café en el Congreso y para aprobar las leyes a cualquier atorrante que se instale en el Poder Ejecutivo. Y te das cuenta en qué situación dramática que ha caído ese pueblo. Y bueno, esto es necesario que empecemos a tomar decisiones. Sí, vos, todos ustedes, empecemos a tomar decisiones. Porque la única forma de tomar decisiones es primero darnos cuenta que nos están manejando, que nos están conduciendo para donde ellos quieren que vayamos para seguir usándonos y para seguir sometiéndonos. Fíjate a quién responden. Fíjate todos esos que han haciendo política ahora para presentarse en las próximas elecciones, ¿a qué intereses responden? Los que estuvieron en el poder y los que no estuvieron en el poder y que están ahora. Fíjate la cantidad de intendentes, fíjate los que fueron gobernadores, fíjate los empresarios, fíjate la cantidad de millonarios que dejó el gobierno pasado. ¿Dónde está? Fíjate el pueblo cómo está. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que no hemos tenido dirigencia. O sea, nosotros tenemos que darnos cuenta. Porque si hubiéramos tenido una dirigencia honesta, por lo menos, honesta, y tendríamos argumentos
y tendríamos posicionamientos para defendernos y para tratar de que no hagan con nosotros lo que siguen haciendo. Que no hagan con nosotros lo que siguen haciendo todos los días. Y esto, este resultado, esta desgracia nacional, tiene un culpable. No es que se dio porque una mano negra o la perversidad del universo castigó de manera brutal con un tsunami o con un terremoto a la Argentina. No, la hicieron los argentinos con sus manos y sus cabezas. Entonces, tenés la obligación de reaccionar. ¿Y cómo vas a reaccionar si nadie te dice qué es lo que tenés que hacer? Ni siquiera te dicen cómo te tenés que defender. Los sindicalistas, los empresarios, los políticos, fíjate, todos los que están en contra de tus intereses como pueblo. Y entonces te dicen que vos le tenés que echar la culpa a los otros. Porque los tuyos, esos que te entregaron atado de pies y manos, no son culpables. Los otros son los culpables. Es indignante y es frustrante. Y alguien tiene que salir a decir estas cosas y alguien tendrá que desgraciadamente escuchar a alguno. Alguien tendrá que escucharnos. Nosotros somos la voz del pueblo. O sea, nosotros no tenemos más que estas maravillosas herramientas que la providencia nos ha puesto en nuestras manos y que hacemos lo imposible desde nuestra improvisación, desde nuestra fuerza interior, de los últimos restaños de vida, para reclamar, para evidenciar, para denunciar y para decir que estamos en una enorme soledad. No tenemos ningún tipo de dirigencia, porque nadie nos habla de esto ni nos explica cómo tenemos que hacer para prepararnos para eventualmente salir de este atolladero. ¿Quién te dice de los que te dicen que son peronistas, o kirchneristas, o kirchneristas, o socialistas? ¿Quién te dice lo que tenemos que hacer? Solamente te dicen que ellos son los que van a venir a salvarte. O sea, los mismos que te entregaron. Entonces tenemos que iniciar una campaña a nivel nacional, pero no política, no con esa basura. Tenemos que hacer una campaña de dignidad nacional, una campaña de dignidad nacional. Y eso solamente lo podemos hacer nosotros, que no llevamos dinero al exterior, que no endeudamos el país, que no matamos a nadie, que trabajamos, producimos la riqueza del país y nos la roban todo, que hoy no alcanza con lo que te pagan miserablemente para llegar a fin de mes. Y las corporaciones que están ahí porque son sus clientes, una cosa que vale $1 te la venden a 5. Y el gobierno el gobierno este y el anterior deja que te roben. No pudieron poner mercados centrales que la gente que producía la riqueza, los alimentos de la Argentina la pudieron vender al pueblo, al 50% de lo que venden todos los mercados, todas las cadenas de mercado. No los dejaron poner. Imagina, no te dejaron poner un mercado que abarate lo que tú gastas para comer. ¿Qué clase de dirigente, qué clase de político tuvimos en el gobierno? Si el mercado central se hubiera diversificado, mercado central y todo ese tipo de mercado comunitario, donde el productor podía venir a poner y a vender al 50% del valor que se paga hoy. No tuvieron fuerza, porque la ley, porque antes pusieron no sé cuántas cosas y trafiques y juicios y
y no permitieron poner una cadena de mercados para que el productor trajera su producción y la pusiera en oferta. ¿Te das cuenta que estamos rodeados de delincuentes y de incapaces? ¿Cómo no van a poder hacer si tenían la suma del gobierno y la suma del poder? Entonces, te dejo todo este resentimiento que tengo, esta frustración como argentino, esta indignidad. Te la dejo para que la pienses. No te pido que la compartas, te lo dejo para que pienses. Si vas a querer seguir alimentando esta manga de atorrantes que se han encolumnado, que se han enseñoreado en las posibilidades de una administración de gobierno futura, va a volver otra vez el peronismo con estos mismos que estuvieron. ¿Te das cuenta? Te lo dejo para que lo pienses. Pero pensalo en serio.